Y seguimos con la serie de La Iglesia, un misterio revelado. Y hoy continuamos con el capítulo número 2 de Efesios. Para quienes anotan las series, para quienes están anotando todo lo que vamos desarrollando, sería bueno ya tener 2 libretas, ¿no? Porque ahora hay ya 2 series, ¿verdad? Una de Corintios, otra de Efesios, y vamos creciendo, pero qué bueno que podamos recibir palabra. Y quiero decirles que todos los textos que voy a utilizar hoy, solamente como para que usted sepa, van a ser de la traducción La Biblia de las Américas. Entonces usted, de pronto, si tiene Reina Valera, otra versión, va a ver cositas como no diferentes en cuanto cambia, sino palabras que no están iguales, entonces para que sepa de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, como ya llevaba como 2 prédicas sin predicar, solamente quiero hacer un recorrido rápido de lo que fue el capítulo número 1 de Efesios para continuar hoy con lo que Dios nos va a hablar. Y en el capítulo 1 habíamos hablado en 2 partes. Es más, quiero decirles que me parece que corrí mucho en ese capítulo, que hubiéramos podido hablar mucho más, que había más temas profundos, pero bueno, ya ni modo, ya avanzamos. Pero en este capítulo 2 sí quiero detenerme un poquito más. Y en el capítulo 1 dijimos en la primera parte que el Padre nos había escogido, que el Hijo nos había redimido y que el Espíritu Santo nos había sellado. Era la primera parte de lo que hemos visto en cuanto a eso que Dios había hecho con nosotros. Y en la segunda parte del capítulo 1 habíamos dicho, primero, que el mismo Espíritu que había levantado a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que ahora habita en nosotros para darnos el poder y la autoridad que Dios quiere que como hijos de Dios tengamos. También habíamos dicho que Cristo era la autoridad suprema sobre toda la creación, la autoridad suprema sobre todo el universo, en todo en cuanto existe. Y la tercera parte, lo que habíamos dicho, era que la iglesia representaba la plenitud de Cristo. Hasta ahí llegamos, la última enseñanza, y eso es lo que hemos hablado. Ahora, todo lo anterior, todo lo que les he dicho como resumen es para decirles sí se puede. O sea, hoy quiero animarlos a decirles que sí podemos, que nos podemos sentir capaces, que nadie nos puede menospreciar, que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, no hay nada que podamos nosotros no alcanzar ni conquistar. Que no hay batalla tan grande que usted no pueda ir adelante y soportarla y salir adelante. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy quiero animarlos, levantarlos, fortalecerlos. Es más, si usted lo cree, quiero que le levante un aplauso al Señor de gratitud y alabanza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Pero ahora quiero pedirles disculpas, porque les acabo de mentir y los acabo de manipular. Y quiero decirle que esta forma de enseñanza es la que a veces nos desvía del verdadero propósito de Dios. Que esas palabras que van enfocadas a decirnos que podemos, que nada nos va a quedar grande, que somos superhombres, son los que nos desvían del verdadero propósito de Dios. Y quiero decirle algo, y que lo tenga muy claro, que no se trata de ti, que no es por ti y que tampoco es para ti. No se trata de ti, no es por ti, ni es para ti. Y en ese contexto la enseñanza tiene como título por Él, en Él y para Él. Que no se te olvide, por Él, en Él y para Él. ¿Por qué les pido excusas? Porque nosotros necesitamos afinar nuestro oído. Porque a veces cuando nuestra palabra, nuestra convicción no está en la palabra, frases que suenan bonitas y halagadoras nos van a entusiasmar y nos van a emocionar, pero tal vez no nos van a permitir conocer la esencia y la verdad de Dios. Si usted mira al mundo y el mundo lleno de engaños y de manipulación en la parte de el envalentonamiento, el empoderamiento que nos dan, el mundo te dice cosas como nadie puede hacerte sentir inferior a lo que eres. Cuidadito, nadie, tú eres superior, tú eres bueno. Si la vida te pone obstáculos, tu reto es superarlos, lo lograrás y vencerás. El mundo nos dice cosas como no veas la miseria de hoy, sino la belleza que aún queda, tú puedes conquistar.
Y claro, esas palabras suenan espectaculares y como que nos llenan de aliento y como que nos dan aire en los pulmones para seguir adelante. Ahora, eso es el mundo enseña de esa manera. Tristemente, muy triste, este tipo de manipulación no se limita solamente a los motivadores profesionales, sino, entre comillas, ciertos pastores también dan este tipo de enseñanzas donde toman el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el sacrificio de Cristo, y lo traicionan y lo adulteran con palabras y con frases que no nos llevan a conocer a Dios, que no nos llevan a amarlo y que no nos llevan realmente a caminar en lo que Él quiere, todo a partir de una aparente fe. A partir de esa aparente fe, entonces usted recibirá mensajes cristianos que dirán: recibe lo que confiesas, confiésalo y lo recibirás, lo alcanzarás, decláralo y lo obtendrás, usa el poder de tu lengua y atrae el bien. Ahora, claro, ¿a quién no le gustan estas frases? Estas frases animan, estas frases fortalecen, estas frases como que nos permiten salir adelante. Pero aunque parecen buenas, aunque parecen aparentemente buenas, y aunque suenan bien, porque la verdad es que suenan bien, la verdad es que son un veneno mortal. Y es un veneno que la iglesia, no esta iglesia, estoy hablando en general, la iglesia hoy está consumiendo. Cuando no tenemos el oído adiestrado realmente para escuchar la palabra de Dios. Y en ese veneno que tiene este tipo de predicaciones, yo quisiera decirle que ese veneno tiene dos componentes, para que usted diga: pero pastor, pero no entiendo, pero ¿por qué es malo? O sea, ¿qué está de malo en eso? Le voy a decir el problema. El primer problema, o el primer componente de ese veneno, es que nos da una falsa imagen de nosotros mismos. Nos da la imagen de que nosotros somos los superpoderosos, que somos capaces, que somos poderosos, que somos inigualables. Es más, alguno estará pensando: ¿cómo así? ¿No es así? Porque está tan incrustado en el consciente y en el inconsciente de que podemos, que soñaremos y queremos adelante, que a veces parece que como que, pero no entiendo, no es de esa manera. Y nos lleva a nosotros a sentir que si yo soy el poderoso, que si yo soy el superior, que si yo soy el capaz, casi que necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios? O sea, ¿cómo voy a necesitar yo a Dios si yo estoy caminando bien? Si yo sueño y obtengo los resultados, si no hay nada que no me haya propuesto en mi vida, yo no lo alcance. Pero el segundo componente de ese veneno es que no me permite a mí, o no le permite al que se dice cristiano entre comillas en ese contexto, alcanzar el verdadero propósito de Dios. ¿Y cuál es el verdadero propósito de Dios sobre sus hijos? Que sus hijos, que usted y yo, lo conozcamos, lo amemos, lo obedezcamos y lo alabemos. Entonces usted y yo somos cristianos para conocerlo, para amarlo, para obedecerlo y para glorificarlo. Entonces vuelvo y les digo: perdónenme, les pido excusas, lo pensé 20,000 veces para hacerlo, dije: ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ¿por qué lo hice? Porque tenemos que entender que a veces cuando alguien tiene la capacidad de hablar duro, de hablar rápido, de decir cosas bonitas en un momento instantáneo, nos lleva a aplaudir y todos aplaudimos y no supimos ni por qué. Y la vida cristiana no es eso. El caminar en Cristo no es emocionarse. El caminar en Cristo es entender nuestra posición y quiénes somos en el Señor. Así que en la continuación de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, él va a enfocarse, en todo el capítulo, va a enfocarse en 3 temas principales. Va a mirar el pasado del cristiano, o sea, el pasado suyo y mío, quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Nos va a hablar del presente, quiénes somos ahora nosotros que hemos conocido a Cristo, y nos va a hablar del futuro, qué nos espera a todos aquellos que hemos colocado nuestra confianza en el Señor. Como les digo ilusamente, yo pensé que hoy iba a abarcar todo el capítulo 2, pero preparando el mensaje, esto es muy profundo. Y podría correr el riesgo que corría el primer capítulo, de pasar muchas cosas así por encima y no de llegar a entenderlo de una manera más fuerte.
y que la palabra realmente nos revele su contenido. Por eso hoy solamente voy a enfocarme en el pasado del cristiano, de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro pasado, y entendiendo el pasado del creyente, poder prepararnos para entender el presente y el futuro del cristiano. Y vamos a abarcar solamente del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Así que por favor no olvide el título del mensaje: por Él, en Él y para Él. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por Él. Por Él. Y cuando yo digo por Él, puedo decir también por Él, no por nosotros. Y por favor, que ese se le quede aquí grabado en su mente, grabado en su corazón. Por Él, no por nosotros. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el mundo? El mundo jamás nos va a hablar y mucho menos va a condenar la maldad. O sea, el mundo ni habla ni condena la maldad. Por el contrario, de acuerdo al perfil del personaje, el mundo hace dos cosas bien hechas en cualquiera de los dos. Entonces encontramos que en el mundo hay personas exitosas, personas brillantes, personas que alcanzan metas, personas que tienen éxito en las cosas que hacen, negocios, deportes, lo que sea. Y esas personas el mundo, ¿qué hace? Les alienta y les empodera. Ustedes pueden, son capaces, ustedes nacieron para triunfar, para ir adelante y para caminar y alcanzar los logros, las metas que tienen. Por otro lado, a la gente que de pronto no tiene tanta suerte, a la gente, suerte en el mundo, no estoy hablando en términos cristianos, estoy hablando según el mundo, a la gente que vivió situaciones difíciles, a la gente que de pronto puede decir: es que a mí nadie me quiso, nadie me miró, es que yo nunca tuve oportunidades. Bueno, a ese tipo de personas el mundo los compadece, los mira con lástima y le dice: tranquilo, te entiendo, nadie te ha amado, nadie te ha querido, oiga, sí, pobrecito, entiendo. Entonces el mundo a uno los eleva, a otros los compadece, a otros los vuelve lastimeros ahí, pero a nadie le dice: tú te equivocaste. A nadie le dice: tú tienes orgullo en tu corazón. A nadie le dice: tú has pecado. A nadie le dice eso. Cuando yo voy a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo hace algo que no hace el mundo, y es confrontar. Es llevarnos a una realidad y decirnos: ven, quiero ubicarte acá y este eres tú. Independiente que seas rico, millonario, exitoso, que las cámaras todas estén sobre ti siempre, o independiente que seas esa persona que nadie mira, que se siente achantado, que se siente lo peor, independiente quien seas, voy a decirte cuál es la verdadera condición de tu vida. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y Pablo no lo suaviza, Pablo no lo aligera, Pablo no lo pone en términos bonitos para que la gente no se sienta de pronto incómoda, sino que Pablo presenta una cruda realidad de lo que éramos nosotros cuando vivíamos sin Cristo. Y ese es lo que éramos nosotros, abarca desde el más anciano que esté en este lugar, no sé si es Oris, pero abarca desde el más anciano que esté en este lugar hasta el más joven, a todos. Ninguno de nosotros se escapa de esta declaración que está haciendo Pablo. Y Pablo dice entonces en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De allá venimos, de un pasado de carnalidad, de un pasado de vanidad, de un pasado de orgullo, de un pasado de egoísmo, de un pasado donde primero yo, segundo yo, tercero yo, donde no me importaba nadie más, donde era lo que yo quisiera, como yo quisiera vivir. Así que al contrario de lo que el mundo me dice, que soy poderoso, que puedo lograr lo que voy a hacer maravilloso, o que pobrecito, nadie te quiere, nadie te ha mirado, nadie te consuela. Al contrario de eso, la palabra dice que nosotros todos éramos hijos de ira.
Qué tierno este Pablo, ¿verdad? Qué comprensivo este Pablo. Pero no está excluyendo a nadie. Todos éramos hijos de ira en ese contexto. Vivimos, y yo quiero que usted entienda esto, vivimos en una cultura, el ambiente, todo lo que usted quiera entender por cultura, las redes sociales, la televisión, las danzas, la música, el ambiente de trabajo, el grupo de amigos en el que usted se mueve, el lugar en el que usted vive. La cultura está hecha a la medida de satisfacer nuestros deseos. O sea, la cultura siempre quiere satisfacer los deseos, con que te sientes bien, que te gusta, que el problema que yo tengo con el dulce. ¿Por qué tengo problema con porque el dulce es adictivo? Porque el dulce gusta. Y entonces cuando te muestran, tú entras a la tienda de helados, no te muestran ahí un cono medio, no, te lo muestran así con la crema de rica chantilly, que tú dices, uy, pero y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque todo está para satisfacer que tu deseo en la carne. Ahora, lleve el cono a lo que usted quiera. Y vivimos en una cultura que quiere satisfacer nuestros deseos carnales. Dice la palabra, y vivimos en delitos y pecados. Dice, no es que tengamos a veces, no, dice, vivimos en. Está en medio, estamos caminando en eso. Eso era lo que nosotros vivíamos. Esa era nuestra realidad. No éramos mucho menos ni pensarlo buenos. Por el contrario, todos sin excepción éramos malos. Otra descripción que hace del hombre en esa condición Pablo está en la carta a los Romanos al final del capítulo 1, versículo 28 y 32. Y Pablo lo relata o lo describe de esta manera. Y como ellos eran los que están en el mundo, y ellos eran usted y era yo cuando no conocíamos a Cristo. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos, y acá usted puede empezar a chulear, si de pronto alguna le pega, llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidades. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¡Wow! ¿Quién queda libre acá? ¿Quién puede decir, no, eso no es conmigo? No, ahí sí, perdón, pastor, yo me paro y Pablo y ustedes están equivocados. Jamás yo envidia yo. Más obediente a los padres que yo jamás he habido. Chisme, jamás he abierto mi voz. Ninguno acá queda exento. Todos acá estamos condenados por esta palabra. Es más, dice que no solamente lo que los practican, sino que los que aprueban a los que lo hacen. ¿Y cuántas veces en las series de televisión, en las novelas, en las canciones que se cantan, lo que se cantan son aberraciones, lo que se dicen son cosas contrarias a la palabra de Dios, lo que vemos en las novelas, y uno, ay, ojalá se separe el esposo porque es que el otro sí la quiere. Y usted jura que es que usted es buena gente. Bueno, buena gente puede que sí sea, pero está en maldad. Porque no solamente es lo que los practican, sino los que se complacen con los que lo practican. Y esto me lleva a entender que nosotros antes, porque está hablando de antes, éramos esclavos del pecado. Y esclavo es alguien que está bajo el yugo. Esclavo es alguien que no puede libertarse a sí mismo. Así que éramos esclavos del pecado. Pero escúcheme, no éramos esclavos del pecado porque practicáramos pecado. No, éramos esclavos del pecado porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Quiere decir que el problema suyo y el problema mío no era ser chismosos, no era ser envidiosos, no era ser adúlteros. Ah, no, pastor, ese es el problema. No, ese no es el problema. Esa es la consecuencia del problema. Porque el problema está en su corazón, en la maldad de su corazón.
Porque en su corazón hay pecado. Dice la palabra, Jesús hablando, dijo en Mateo 15 del 18 al 19, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Así que cuando vemos eso, estamos viendo es una evidencia de lo que hay en el corazón. Así que no es que usted mienta porque a usted le gusta mentir. Usted miente porque tiene una naturaleza pecaminosa. No es que usted envidie porque a usted le tocó menos que a otros. Es que usted envidia porque en su corazón hay una condición pecaminosa. No es que usted desee el hombre o la mujer de su prójimo porque es que usted no le tocó suerte. No, es porque en su corazón hay una condición pecaminosa. Es que cuando usted va en aberraciones contrarios a lo que la palabra dice, lo que está diciendo la palabra es que su corazón es un corazón contaminado. Así que no es que éramos buenos, no. La Biblia, cuando yo voy a la palabra, la verdad es que la palabra nos presenta a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más viejo, como perversos. Y no es nada halagador. No es nada que me llene de alegría. No, antes tal vez nos puede avergonzar. Nos puede hacer agachar la cabeza. Pero la verdad es que la palabra dice, esos son los seres humanos. Y eso eran ustedes antes. Está hablando de nuestro pasado. De allá venimos. De allá nos sacó el Señor. Éramos perversos. Ahora, pero ¿cuándo nos sacó el Señor de allí? Y acá viene lo glorioso. Por Él. ¿Y qué es por Él? Que no fui yo el que decidió. No fui yo el que un día tuve anhelos de acercarme a Dios. No fui yo el que dije, oiga, necesito cambiar de vida. No, eso no sucedió. Fue por Él que me eligió. Fue por Él que te eligió a ti. A pesar de que te conocía, a pesar de que conocía tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes, la maldad que había en tu corazón. Regresando a Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que ni te creas. No eres tan fantástico. No eres tan maravilloso. No eres tan la persona iluminada. No. Contrario a eso, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él nos amó. Ahora, si es por Él, sigue en Él. ¿Y qué significa que sea en Él? En Él es que es en Él, no en nosotros. Fue por Él, no por nosotros. Ahora es en Él, no en nosotros. Quiero que vuelva otra vez a la pintura de Pablo, a lo que dice que éramos nosotros: hijos de desobediencia, hijos de ira, mentirosos, influenciados por el príncipe de este mundo que es Satanás, corriendo más por el deseo, más por la lujuria, más por el apetito de mi propia carne que realmente por querer doblegar mi corazón ante el Señor. Ahora escúcheme, cuando yo veo eso, y si yo soy honesto, para esta actitud, para este cuadro que pinta Pablo, solamente hay un veredicto, y ese veredicto es culpable. Así que todos nosotros los que estamos acá éramos culpables. No teníamos derecho a decir nada. Éramos culpables. Nuestra actitud pecaminosa, nuestra maldad nos hacía culpables, y el hacernos culpables hacía que todos nosotros, todos los que estamos en este lugar, estuviéramos expuestos al juicio de Dios. No había nada que hacer. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque tú tienes que saber quién eres tú. O sea, no fue por tu cara linda que Dios te escogió. No fue porque tú eres como buena gente y Dios dijo, uy, hay algo bueno en esa persona. Nosotros en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, siempre queremos buscar a ver qué fue lo bueno que Dios vio en mí. Nada. Qué pena ser tan crudo, tan rudo, pero nada.
Yo estoy predicando hoy por pura misericordia de Dios, por su gracia. Pero si fuera por mí, nada, no merecería estar acá. No merecería el amor de Cristo, porque hice todo lo posible para no merecerlo. Me aparté de Él, caminé en mis concupiscencias, caminé en mi pecado, caminé en mi maldad. Fue porque Él me amó. Pero después de la pintura que expresa Pablo, hay una frase con la que inicia el siguiente versículo, no lo coloquen todavía, pero esa frase no, una palabra, y esa palabra es pero. Y para mí ese pero lo cambia todo, porque lo que está diciendo en la primera parte, Pablo está diciendo nada que hacer, pecadores, inmundos, apartados, dignos de condenación, una condenación eterna, nada que ver con Dios santo, no había nada. Pero el capítulo 2, versículo 4 al 7 empieza con un pero, y dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Qué tuvo Dios por nosotros? Amor, con el gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales. Pero fue por Él. Y ese pero con que inicia, donde habla de un Dios misericordioso, yo quiero decirle qué significa esa misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios fue que Cristo, Dios mismo, se compadeció de nuestra miseria. Dios se compadeció de nuestra posición, de nuestra condición pecaminosa, de esa actitud del corazón que no podíamos cambiar por nosotros mismos, y nos llevó a entenderlo, a amarlo y a caminar con Él. ¿Por qué? Por su misericordia. En su misericordia tuvo dolor por la miseria del hombre. Sabía que el hombre no tenía nada que hacer, y Él mismo, movido a misericordia, se acercó. Cuando habla del gran amor que ha tenido, es que estuvo dispuesto a Él mismo ofrecerse como sacrificio vivo, para que a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tú y yo, a causa o por obra del arrepentimiento, tuviéramos la opción de alcanzar el perdón de Dios, el perdón que era inalcanzable por nuestras obras, el perdón que no podíamos vivir por lo que habíamos hecho, pero que Él extiende a través del sacrificio. La gracia nos regenera. Y a veces hay palabras que uno escucha y como que ya se acostumbró a escucharlas porque suenan en la iglesia, pero como que no alcanzamos a entender lo que significa el término que se está hablando. Y en este momento yo quiero decirle qué significa que nos haya regenerado. Acuérdese que Pablo está hablando de nosotros en el pasado. Si Pablo está hablando de nosotros en el pasado y dice que en el pasado éramos hijos de desobediencia y que en el pasado éramos hijos de ira, quiere decir que hoy no lo somos, que hoy no estamos allí. Pero bueno, ¿y cómo sucedió esto? Por la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración es nacer de nuevo en el Espíritu. Que eso que había, te dije en el punto anterior, que tú eras pecador no porque pecaras, sino que eras pecador porque había una naturaleza pecaminosa en tu vida. Cuando Dios te regenera, cuando tú por la fe lo aceptas y cuando naces de nuevo, ese nacimiento es que Él arranca de tu vida esa condición al pecado. Ahora, no estoy diciendo que no pequemos. Lastimosamente, mientras que estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace entender que tal vez esta acción, esta actitud, este pensamiento, esta obra que acabo de hacer no agrada al Señor, no glorifica al Señor, y me lleva a mí al arrepentimiento, me lleva a cambiar mi forma de pensar. Y quiere decir que el nuevo nacimiento, la regeneración, es una libertad. Que es una libertad que me libertó del yugo de la esclavitud que era el pecado, que me libertó del yugo de la esclavitud que eran mis malos deseos, mi carnalidad,
espiritualidad y me lleva a la libertad en Cristo, a caminar en la libertad que Él me da. No hicimos nada para merecerlo. O sea, no hay la menor forma de que tú digas yo lo merecía. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya te había visto a ti con nombre propio, te había apartado. ¿Por qué dice esto? Pablo vuelve y lo reitera en la carta a los Romanos. Capítulo 8, versículo 29 y 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Ahora déjame hacer algo, porque suena a estos y suena como muy grande y como que a veces tú no lo entiendes. Pero ¿qué pasa si tú lo lees en primera persona? ¿Qué pasa si desde el versículo 30 tú dices: y me predestinó, y me llamó, y también me justificó, y también me glorificó? Porque eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros en este instante. Esta mañana decía algo. Vean, yo no sé, señora Adriana, cómo llegó su merced a la iglesia. Y yo no sé cómo llegó cada uno de ustedes. Aquí hay gente que lleva 14 años, hay gente que lleva 10, hay gente que lleva 8, hay gente que lleva 7, hay gente que llegó hace 15 días, hay gente que llegó en algún momento determinado. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Yo no sé. No tengo ni idea si porque conocías al pastor, si porque te pareció buena gente, si porque un amigo te trajo, si porque pasabas por el frente. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que Dios te trajo por amor. Decía esta mañana algo con respecto a una pareja, pero el ejemplo lo puedo volver a reiterar ahorita. Pero allá atrás tengo a una parejita recién casada, recién hechos papás. Y tal vez César, el día que conoció a María Paula, él pensó que conoció a María Paula. Pero lejos de pensar que quien lo estaba conociendo a él era Dios. ¿Cómo llegó a la iglesia? Porque se enamoró de una negra bonita que llegó a la iglesia, al trabajo. Y ahora a través de ella ha conocido la gracia. ¿Cómo llegaste tú? Yo no sé cómo llegaste. Pero ¿sabes por qué llegaste? Porque Dios te amó. Porque Dios te quiere a ti de una manera personal. Porque Dios quiere hacer en tu vida a través de la palabra una obra nueva, porque Él te predestinó, porque Él te llamó, porque Él te justificó. Porque si Él te había escogido desde antes de la fundación del mundo, aunque tú y yo estuviéramos revolcándonos en el lodo del barro de este mundo, de allá el Señor nos sacó, de allá el Señor nos rescató, para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos amarlo, para que pudiéramos estar con Él. ¿Cuál fue el motivo? Solamente encuentro uno: amor. ¿Por qué? Porque me amó. Ahora, creo que eso, en lugar de cuestionarme por qué me amó, me debería llevar a alegrarme y decirle: gracias Dios por haberme amado. Gracias Dios por haberme querido. Gracias Señor, porque cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, tú me alcanzaste y tu gracia vino a mi vida. Es por amor. Ahora, ¿podría alguien dentro de la iglesia o podría alguien en el mundo pensar que Dios es injusto? Porque me eligió a mí, porque no eligió a otro. No sé cómo entenderlo. Pero aunque Dios no elija a otros y te haya elegido a ti, Dios jamás será injusto. Porque Dios con el pecador es justo, y el pago del pecado es la muerte. Pero con los elegidos, que somos nosotros, Dios es misericordioso. Y sea que Dios sea justo con el pecador, o sea misericordioso con el elegido, lo cierto es que Dios es soberano, porque Él es Dios, y porque es su gracia, y porque es su bondad, y porque es su bendición. Así que el pecador recibe justicia, el elegido recibe misericordia, pero Dios sigue siendo soberano. Y no solamente nos eligió, porque dice que nos eligió. Tu nombre estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente desde la fundación del mundo Él te había elegido, sino que también Él sabía que el hombre iba a pecar.
Y Él sabía que el día que tú nacieras ibas a nacer con una condición pecaminosa y que esa condición pecaminosa te iba a llevar a seguir pecando y apartarte cada día más de Dios y a no caminar en su camino. Pero por eso, así como desde el principio te salvó, te escogió, desde el mismo principio proveyó salvación. Y cuando tú escudriñas la palabra, no puedes dejar de admirarte en primer lugar, pero en segundo lugar de amar a un Dios que no ha dejado nada a la casualidad. Cuando te dije no sé cómo llegaste a esta iglesia, es porque realmente no sé cómo llegaste, pero quiero decirte algo: llegaste porque era el propósito y la voluntad de Dios. Porque era el deseo de Dios de que tú conocieras la verdad de su palabra y que tú conocieras su amor. Y desde el principio no solamente te escogió, sino proveyó la salvación. ¿A qué me refiero? Primera de Pedro 1, 18, 20 dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si puede leer conmigo en voz alta el versículo 20, 1, 2, 3. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba el plan de salvación? ¿Cuándo te eligió Dios? ¿No es amor? ¿No es amor saber que a pesar de nuestras lágrimas, que a pesar de nuestro dolor, que a pesar de las cosas que vivimos por nuestro pecado, por nuestra miseria, por habernos apartado de Él, Él nos amó, Él nos quiso, Él nos apartó? Así que es por Él nos eligió, aunque no lo merecíamos. Y es en Él, porque la salvación fue en Él, no fue en nosotros, no fue por mérito humano, fue en Él. Y lo último es para Él. Y para Él es que es para Él, no para nosotros. Yo quiero que pienses por un momento: ¿dónde estarías si Dios no hubiera ideado un plan de salvación? Ese día que te sentiste acabado, ese día que sentiste que tu vida no tenía sentido, ese día que necesitaste realmente conocer a un Dios verdadero, te quiero preguntar: si Dios no existiera, o si Dios no hubiera diseñado un plan de salvación, ¿a dónde hubieras ido? ¿A quién hubieras acudido? ¿Quién hubiera sido tu salvación? Pero gracias a Él que Él lo hizo. Ahora, el mundo, en eso que les dije al principio: tú eres poderoso, tú eres fantástico, tú lo lograrás, o pobrecito tú, nadie te quiere, nadie te ama, ven te consuelo, ven te ayudo a que te sigas revolcando en tu dolor. En medio de ese mundo que nos hace independientes, que nos hace capaces, que nos quiere ver surgir, que nos dice que todo lo podremos lograr, Dios nos dice que no teníamos, que no tenemos, ni nunca tendremos la capacidad de la salvación. O sea, yo no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo. Y este conocimiento tan básico, este conocimiento tan sencillo, lo que hace es golpear nuestro orgullo, lo que hace es golpear nuestra arrogancia, lo que hace es golpear nuestra altivez, porque nos lleva a entender que sí somos dependientes, sí necesitamos de alguien, y de ese que necesitamos es de Dios, que nuestra vida sin Dios es vacía, es hueca y nos lleva a dolor y a desgracia y a maltrato, pero que cuando estamos con Cristo, Cristo nos llena, Cristo nos fortalece y Cristo nos levanta, porque en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él nos ha levantado. Así que allí nos vuelve a decir la carta de Efesios, nos vuelve a decir que nosotros no teníamos capacidad, y el versículo 8 al 10 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que es para Él. Dependemos totalmente de la gracia, dependemos totalmente de Dios. Pero ¿cómo describir la gracia? Sí, claro, usted y yo conocemos la gracia, ese favor inmerecido.
Pero quiero decirle que a mí personalmente, sé que muchos no lo ven y los animo a que lo vean. El jueves pasado en Más como Cristo estábamos hablando de la bondad y de la benignidad. Y obviamente yo he hablado de eso, obviamente lo entiendo. Pero no sé qué pasó el jueves, pero para mí fue una revelación y me sentí avergonzado porque sentí que Dios había sido conmigo tremendamente bondadoso, Dios había sido conmigo tremendamente benigno, pero que yo no soy ni la mínima parte de benigno o de bondadoso como Dios es. Y dije, Señor, no tengo tu carácter. Porque si quiere una definición diferente de la gracia, diferente a la que usted ya conocemos como el favor inmerecido, yo quiero decirle que la gracia es la bondad de Dios desbordada sobre nuestra vida. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando no tenías más esperanza y cuando no sabías más qué hacer, Dios derramó en abundancia, sobreabundantemente su bondad, su gracia, su misericordia. ¿Lo merecías? No. ¿Te habías hecho acreedor a ella? No. Pero Dios derramó su bondad sobre tu vida y por ella tienes la salvación. Es más, déjame decirte algo para seguir mostrándote que no había nada que tú pudieras hacer para alcanzar la salvación. Ni siquiera tú tenías la fe necesaria para creer en Cristo. Ni siquiera, porque tú no buscabas a Cristo. Cuando Él derrama sobre tu vida su gracia, asimismo Él te permite tener esa fe, porque ni siquiera la fe la teníamos. Yo no tenía la capacidad de creer. Cristo nos saca de ese pasado penoso. ¿Cuál pasado? Efesios 2 del 1 al 3. Hijos de desobediencia, hijos de ira, llevados por nuestra carne, arrogantes, soberbios, vanidosos, mal hablados, con laxivia, con idolatría, con lujuria, con orgullos, con banalidades. Él nos saca y nos da un presente en Dios. Y esto nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Y dice, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, eso éramos. Pero Él nos salvó, nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento y ahora somos hijos de Dios, somos herederos, somos amados por Él. Pero la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué lo hizo? Y es donde recordamos que es para Él, no es para nosotros. No es para que yo me sienta el supervencedor, no es para que yo me sienta el supercampeón, no, es para Él, para su gloria. Y Él espera buenas obras. Ahora es paradójico, contradictorio, porque Él dice no por obras para que nadie se gloríe, pero después dice para que tengan buenas obras. Y uno podría decir, pero al fin ¿qué? ¿Si es por obras o no es por obras? Bueno, la respuesta es no es por obras. O sea, tú no podías hacer nada, fue por su gracia. Pero el fruto, la evidencia de que tú has cambiado, son tus obras. Santiago dice lo siguiente, Santiago 2, 14 al 17 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice: y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Valga la cuña, me gustaría que todos se quedaran ahorita en la reunión de la fundación. Y le digo por qué. Porque, pero pastor, yo ya sirvo en la iglesia. Listo, yo predico a la iglesia. Los adoradores cantan, sí, al Señor en medio de la iglesia. Los de las cámaras y los de audiovisuales sirven a la iglesia, dentro de la iglesia. Los maestros están cuidando a nuestros niños de la iglesia. Bueno, ¿y quién va afuera? Porque afuera está la necesidad. Aquí unos a otros nos amamos, nos abrazamos, nos besamos. Tan lindo, tú eres santo, yo también soy santo. Y afuera, ¿quién va afuera?
¿Te acuerdas que te pregunté cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Me dijiste, pase por el frente. Qué vergüenza, ninguno de nosotros nos acercamos a decirle hay una iglesia. Porque tal vez estamos muy ocupados, porque tal vez tenemos muchas cosas. ¿Cuánta gente a nuestro lado hay gente que ha tenido necesidad y hemos pasado desapercibidos? Así que la salvación tiene un propósito y ese propósito lo resumo en dos frases. Si usted está notando, la salvación tiene un propósito y lo resumo en dos frases: vivir para Él, servirle a Él. Para eso es la salvación. Para que tú y yo vivamos para Él y le sirvamos a Él. Para que le adore, le bendiga, crezca en mi comunión con Él, le adore, le exalte, pero también para que le pueda servir. Los 3 primeros capítulos de Efesios hablan de proclamación, es lo que estoy haciendo, pero los 3 siguientes, 4, 5 y 6, hablan del mandato que nos pide Dios. Lo voy a predicar, obviamente lo voy a predicar cuando lleguemos allá, pero tomé varios versículos despegados del capítulo 4 y capítulo 5 y los uní para que usted entienda cuál es el propósito de Dios. Ahora, obviamente lo voy a explicar, pero déjeme hacerlo así. Y por favor léalo y colóquele sentido a lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. 5 versículo 2: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Versículo 8: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15: por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Hay una nueva identidad. Hay una forma de caminar ahora en lo que Dios quiere. Desde la eternidad Dios te eligió. Desde la eternidad Dios te proveyó un Salvador, pero también te otorgó la fe para creer en Él y aceptar su plan. Así que aún la fe que tú tuviste no fue tuya, te la dio el Señor. Yo quiero leerles un versículo que usted y yo hemos escuchado desde que nos iniciamos en la vida cristiana, pero siempre lo vimos como la opción de cualquier persona que tenía para acercarse a Dios. Y no es la opción que tiene cualquier persona para acercarse a Dios. Es el versículo que Dios colocó para que a través de la fe que Él colocó en tu vida, tú pudieras entender. Juan 1:12 dice: pero a todos a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo llegaste a creer en su nombre? Por la palabra, por la fe. Una vez más pido excusas por lo que hice al principio, pero quiero que no vuelva a aplaudir todo lo que escucha y que no vuelva a creer en todo lo que escucha. Que entienda que la brújula de su vida es la palabra y que si usted no conoce la palabra va a ser fácilmente engañado. Que si usted no conoce al Dios al que está amando, le podrán presentar otro Dios y usted lo va a alabar como si fuera su Dios verdadero, por una sencilla razón: porque usted no lo conoce. Porque el sentido de la vida cristiana es conocerlo, es amarlo, es obedecerlo y es glorificarlo. No tenemos de qué jactarnos, ilusionarnos o alabarnos. Si quieren, ven, Víctor. En nosotros mismos, en ninguno de nosotros había mérito alguno. No había ningún mérito en ninguno de nosotros. Escúchame, no había la mínima posibilidad de que tú alcanzaras salvación. No sé si tú entiendes esto, pero ni siquiera eras consciente de la necesidad. Acá veo derechito a don Álvaro Marín. Les hablaba de César, les hablaba de Víctor. Cuando Álvaro Marín llegó a una iglesia cristiana, él no llegó diciendo que quería buscar a Dios. Él llegó con el pensamiento de que iba a dañar un matrimonio, según él. Porque Dios se vale de sus estrategias para amarlo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Por curiosidad? Es más, yo si me pongo a pensar, yo ni sé por qué iba, pero no sabía ni por qué. Bueno,
Dios sí sabía por qué. Y yo quisiera que entendieras hoy el amor que Él te ha tenido. Así que aunque ni siquiera eras consciente, Él te escogió desde el principio. Él te apartó desde el principio. Pero no solamente te apartó, sino que proveyó un plan de salvación desde el principio. Y además de escogerte, y además de proveer un plan de salvación, colocó en ti la fe para que tu vida fuera salvada y regenerada. Ahora tú has sido regenerado. Por eso habla del pasado del cristiano. Habla de la pasada manera de vivir, de aquel que ha conocido la verdad, de aquel que ha conocido su amor y de aquel que camina en ese amor. Escúchame, yo al igual que tú, lucho con el pecado. Yo al igual que tú he caído de rodillas delante de Dios diciéndole: Señor, ¿cómo me quito este cuerpo de muerte? ¿Cómo quito este pensamiento? ¿Cómo quito este sentimiento? ¿Cómo quito? Pero necesito rendirme delante de Él y entender que era, ya no soy. Que caminaba en pecado, ya no camino en Él. Que ayer fuimos, pero ese ayer fuimos quedó en el pasado y hoy vivimos por Él, en Él y para Él. Hoy tú vives en Él, por Él y para Él. El reloj es mi enemigo, pero yo no quiero dejar esta palabra sin ministrar. Le pedí a ellos que subieran y quiero solamente pedirte algo. Quédate sentado, ponte de pie, arrodíllate. Lo que sientas en este momento en tu corazón, pero entiende que no había nada en ti, pero Dios te amó y te bendijo.